Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Rudolf Carnap. Rudolf Carnap fue un filósofo alemán que nació en 1891 y murió en 1970. Dejó numerosas obras escritas de filosofía y de lógica y además fue un influyente filósofo. Desarrolló su actividad académica en Centro Europa hasta 1935 y a partir de esa fecha se trasladó a Estados Unidos y fue un destacado defensor del positivismo lógico y también, por supuesto, uno de los miembros más destacados del Círculo de Viena. Además de sus obras de lógica, y de filosofía, escribió una autobiografía muy interesante en la que expresa que daba sus clases con manuscritos propios que luego leía en la propia clase universitaria, etcétera, etcétera. Realmente a partir de ahora voy a comentar algunas frases interesantes de él y, por ejemplo, esta es la primera que voy a comentar, hablando de la sintaxis lógica del lenguaje. Escribe Carnap: no es asunto nuestro establecer prohibiciones, sino llegar a convenciones. En la lógica no hay moral alguna. Cada uno tiene la libertad de construir su propia lógica, esto es, su propio lenguaje, tal como prefiera. Todo lo que se requiere de él es que, si desea discutirlo, debe establecer sus métodos con claridad y proporcionar reglas sintácticas en lugar de argumentos filosóficos. Efectivamente, al final la lógica es un conjunto de símbolos, de reglas lógicas, de estructura sintáctica específica, que también tenga una fundamentación coherente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, la lógica funciona con símbolos formales y no depende de lo que suceda en la realidad empírica, podríamos decir. Por otra parte, también tiene otras frases en las que trata de las relaciones entre las distintas disciplinas o ciencias, como por ejemplo la siguiente. Escribe Carnap: si uno está interesado en las relaciones entre campos que, según las divisiones académicas habituales, pertenecen a diferentes departamentos, entonces no será bienvenido como constructor de puentes, como podría haber esperado, sino que ambos lados lo considerarán como un intruso extraño y problemático. Efectivamente, en este fragmento, Carnap lo que viene a manifestar es que se puede tener una actitud interdisciplinar de buscar relaciones entre distintos campos semánticos, entre distintos campos de distintas ciencias, ciencias empíricas o ciencias naturales o ciencias humanas o sociales, y eso es algo en principio positivo y adecuado para que el conocimiento no esté excesivamente especializado y sin conexión con otros conocimientos. Por supuesto, eso no significa para Carnap que no sea necesaria la especialización en el conocimiento científico, también en el ámbito filosófico y académico, pero diríamos que él reconoce que hay una cierta actitud entre los científicos que intenta imposibilitar esa interdisciplinaridad que tan necesaria es en el ámbito del conocimiento y de las ciencias, y por lo tanto lo critica de una forma clara y evidente. Otra frase de Carnap es la siguiente: la lógica es el último ingrediente científico de la filosofía. Su extracción deja detrás solo una confusión de pseudoproblemas no científicos. En este orden de cosas, Carnap pone de manera muy clara el acento en la cuestión de que la lógica, que no en vano se llama la lógica matemática, por ejemplo, lógica simbólica, es un saber riguroso, es un procedimiento formal muy preciso, muy meticuloso, y en ese sentido es lo que da cientificidad a la filosofía y al pensamiento. En cierto sentido, no en vano también hay que decir que la lógica y la matemática están unidas. Diríamos que la lógica es la base de la matemática. Incluso en las especialidades de filosofía y matemáticas se estudian los tipos de lógica, la lógica, hay filosofía de la lógica, historia de la lógica, la propia lógica formal, etcétera. Por lo tanto, diríamos que es una base científica tanto del conocimiento filosófico como de otros tipos de conocimiento a los que se puede aplicar también la lógica, por ejemplo, formal. También es verdad que hay otros tipos de lógica, como la lógica difusa, lógica probabilística y otras muchas lógicas que ya no están en este nivel de cientificidad, la lógica probabilística, por ejemplo. Pero ciertamente desde el ámbito de la lógica matemática o simbólica sí parece que esta actitud más científica diríamos que se observa de una manera muy clara.
Otra frase que quiero comentar de Carnap es la que dice: la ciencia es un sistema de enunciaciones basado en la experiencia directa y controlado por verificación experimental. La verificación en ciencia no es, sin embargo, de enunciaciones individuales, sino de todo el sistema o un subsistema de tales declaraciones. Efectivamente, diríamos que él, como pertenece a la Escuela de Viena y al positivismo lógico, insiste muchísimo en el valor de lo empírico, de la experiencia fáctica, de la experiencia directa, como él dice, y también, por supuesto, de la verdad a través de los experimentos, a través de las experiencias, de la experimentación, en definitiva. Y en ese sentido, toda esa verificación afecta no a enunciados individuales, en efecto, sino a un conjunto de enunciados que están interrelacionados entre sí y que tienen que cumplir esas condiciones de la verificación experimental o de la experiencia directa. Por lo tanto, diríamos que el aspecto empírico de la ciencia aparece de manera muy clara y muy rotunda en los planteamientos de Carnap, y es algo que para él no tiene otra alternativa, porque él quiere un conocimiento absolutamente riguroso, verdadero, preciso, lo más exacto posible, y esto se consigue con la verificación, con la experimentación y, por supuesto, con la experiencia. En relación con la cuestión del yo, tiene una frase, Carnap, muy interesante, que dice: el yo es la clase, no la colección de las experiencias o estados autopsicológicos. El yo no pertenece a la expresión de la experiencia básica, sino que se construye solo en un nivel muy alto. En efecto, porque el yo se construye mentalmente a través de ideas, de planteamientos de tipo psicológico, interno, de la introspección también, de la exteriorización de los pensamientos, de las ideas, a través de la expresión hablada, de la expresión escrita, etc. Y por lo tanto, diríamos, el yo manifiesta, diríamos, la expresión del pensamiento, y en ese sentido no es tanto la cantidad de experiencias lo que manifiesta el yo, sino la cualidad de las mismas. Y en ese sentido se entiende perfectamente que Carnap diga que no es la colección o la cantidad de experiencias, sino la clase, el tipo de experiencias o de estados autopsicológicos. Por supuesto, todos estos planteamientos de Carnap son extraordinariamente interesantes, y ciertamente hay que decir que también Carnap negó la validez, por ejemplo, de la metafísica, y eso ha sido muy criticado por otros filósofos respecto a Carnap, el que critique la metafísica, porque considera que no es una ciencia experimental, una ciencia de verdades, sino es como una expresión de sentimientos, de emociones más bien. Claro, esto sería claramente discutible, porque realmente la jerga de la filosofía es algo que tiene su justificación, una justificación basada en la precisión, en la exactitud, etc. Y por lo tanto a mí me parece que estas críticas a la metafísica son excesivas por parte de Carnap, lo que no significa que sus obras sean realmente de una excepcional importancia y diríamos de una calidad extraordinaria, que lo son. Pero realmente estas críticas que hace Carnap a la filosofía me parecen exageradas o excesivas, porque también incluso la ciencia tiene problemas en la justificación de sus teorías o de sus hipótesis, etc. Por lo tanto, diríamos que la unión entre ciencia y filosofía es más evidente de lo que quizás Carnap pensaba. También, por ejemplo, respecto a los pseudoproblemas de filosofía, Carnap afirmaba que muchas preguntas filosóficas carecen de sentido, porque para él suponían un abuso del lenguaje. Pero esto diríamos que es algo excesivo también, porque incluso hay muchas preguntas científicas que también superan los estándares normales de la investigación científica, porque plantean nuevas cuestiones que hasta entonces no habían surgido, y eso también puede plantear o puede plantearse o pensarse al menos que pueden ser pseudoproblemas, y no lo son realmente. Diríamos que si tanto la filosofía como la ciencia superaran todas las cuestiones positivamente, o no hubiera ambigüedades en el conocimiento de ningún tipo, eso sería algo muy positivo, pero no es así. Entonces, en ese sentido, aunque es verdad que Carnap es el más famoso positivista lógico y que tiene escrito su sintaxis lógica del lenguaje,
pues, y que adelantó un principio de tolerancia, pues diríamos que en su ataque a la metafísica, pues a mi juicio no acertó. En cualquier caso, también es verdad que él dice que no existe algo que pueda llamarse lenguaje o lógica correctos o verdaderos, porque el lenguaje es muy variable y se puede adaptar a lo que resulte útil a unos propósitos determinados. En eso también tiene razón. De todas maneras, también hay que reconocer que Carnap, por ejemplo, que conoció a Quine en 1933, otro gran filósofo y lógico, en Praga, pues estaba abierto a todo tipo de discusiones sobre cuestiones de tipo lógico y filosófico, y, por ejemplo, en Praga pues discutieron pues sobre cuestiones de lógica, de filosofía, y tanto Quine como Carnap, por ejemplo, se respetaron profundamente durante toda su vida. Aunque, por supuesto, tenían desacuerdos tanto Quine como Carnap en relación a determinadas conclusiones filosóficas, pero eso no impidió que mantuvieran su amistad. De todas maneras, pues cabe decir que realmente pues, él también hizo grandes aportaciones a la filosofía. Por ejemplo, mientras estaba en UCLA, en la Universidad de California, Carnap escribió sobre el conocimiento científico, sobre la distinción analítico-sintética o analítico-sintético, y también sobre el principio de verificación. Además, también redactó escritos sobre termodinámica y sobre las bases de la probabilidad y la inducción, que se publicaron tras su muerte en 1970, y fueron grandes aportaciones también. Incluso tuvo intereses Carnap pues realmente muy amplios. Por ejemplo, fue un autodidacta y aprendió el esperanto cuando solo tenía 14 años y siempre sintió simpatía hacia este idioma. Incluso acudió al Congreso Universal de Esperanto en 1908 y 1922 y empleaba el esperanto mientras viajaba. En ese sentido, sus intereses eran muy amplios. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.